¿Qué pasaría si tomamos un tema específico y controversial y enfrentamos a 3 exponentes del catolicismo romano en las redes sociales? Yo no sé ustedes, pero a mí me encantaría ver ese experimento. Y es exactamente lo que les vengo a brindar en el día de hoy. Así que comencemos el experimento. Una de las enseñanzas que sostiene la Iglesia Católica Romana hasta nuestros días es la del celibato. Y sé que es un tema extremadamente controversial y no pretendo la verdad abordarlo en este video en concreto de manera directa, pero sí les prometo que lo estaré abordando, lo estaré tratando en un futuro no muy lejano. Teniendo los católicos romanos a Pedro como su primer papa y diciendo en la Biblia explícitamente que este tenía suegra, obviamente de aquí se desprende un debate. ¿Era o no era casado Pedro? ¿Tenía o no tenía esposa Pedro? Este tema de debate se ha extendido a través del tiempo, no solamente entre católicos romanos y protestantes, sino también entre los mismos romanistas. Y es por eso que hoy quiero presentarles 3 referentes del catolicismo romano que tienen cierto alcance e influencia en las redes sociales. Estoy hablando de Rafael Díaz, el padre Luis Toro y el padre Byron. Los 3 van a abordar este tema de discusión y los 3 van a intentar dar respuesta a la pregunta: ¿tenía o no tenía esposa Pedro? ¿Era o no era casado Pedro? Y me pregunto yo, ¿estarán los 3 de acuerdo? ¿Habrá diferencias? ¿Qué argumentos utilizarán para defender sus posturas? Descubrámoslo. Pues aquí tenemos al primer referente que les estuve mencionando, un católico romano bastante conocido en las redes sociales, Rafael Díaz. Vamos a ver qué nos dice él sobre el tema en cuestión. ¿Tenía o no tenía esposa Pedro? ¿Era o no era casado Pedro? Escuchémosle. Yo le he dicho a todos los protestantes, denme el texto en la Biblia donde nos hable de la esposa de Pedro, y yo me hago protestante. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado. Well, now I'm convinced. Pues aquí tenemos una respuesta que representa a la mayoría de católicos romanos, al menos a los que podemos encontrar en las redes sociales. Pedro tenía suegra, pero no era casado. Esta forma de razonar a mí en lo personal me parece muy rara y peligrosa, porque si vamos a partir para poner fundamento para nuestra fe, hacer doctrina o teología, etc., de lo que la Biblia no dice, en vez de lo que la Biblia sí dice, pues vamos por muy mal camino, la verdad. La Biblia no dice que Pedro no tuviera 3 barcos y un tesoro oculto. Entonces lo tenía y era millonario. La Biblia no dice que Pablo no era un magnate del transporte. Entonces lo era. La Biblia no dice que Juan no era ciego de un ojo, entonces lo era. La Biblia no dice que los apóstoles no fueran espías del Imperio Romano, entonces lo eran. La Biblia no dice que Lucas fue el mejor pulseador de toda la historia de la humanidad, entonces lo era. Esta forma de razonar, partiendo de lo que la Biblia no dice, es bastante absurda. Debemos partir de lo que la Biblia sí dice y no de lo que la Biblia no dice. En el resto del video, Rafael nos dice que lo más probable es que Pedro fuera viudo. Y intentando apoyar esto se enreda un poco en la respuesta él solito. Ustedes, si gustan ver el video original de manera completa, lo pueden hacer. Pero yo voy a pasar a ver al segundo exponente del catolicismo romano del cual hice mención, el padre Luis Toro. Vamos a comparar sus palabras o sus respuestas, sus argumentos a este primer ejemplo, el de Rafael Díaz. Veamos entonces al padre Luis Toro. Les doy un poquito de contexto. Aquí hay una joven que le ha preguntado al padre Luis Toro por qué, si la Biblia dice que Pedro tenía suegra, de lo que se deduce entonces que era casado, ¿por qué los sacerdotes hoy en día no pueden casarse? Veamos cómo va a responder el padre Luis Toro a este cuestionamiento, a este planteo. Muy bien. Primero debo decirle que bien la Biblia dice que Pedro tuvo suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. Estar observando. Creo que necesitas urgentemente ayuda profesional. Pero si tenía suegra, dime una cosa, si la mujer hubiese muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? Cada vez que sales fuera hay una catástrofe. Esto es increíble, hermanos. Noten que el padre Luis Toro parte de una especulación para intentar defender su postura. La Biblia dice explícitamente que Pedro tuvo suegra, y él inmediatamente expone, ¿y si la mujer murió? Pero es que así no hacemos teología, hermanos, así no hacemos doctrina, por ejemplo. Porque si fuéramos a partir del y si, entonces tendríamos serios problemas. No hacemos doctrina o teología, por ejemplo, a partir del y sí, sino de lo que sí es, de lo que la Biblia expone, de lo que la Biblia enseña. Porque si fuéramos a hacer doctrina o teología, por ejemplo, de lo que la Biblia no enseña, del y sí, de una especulación, obviamente las herejías serían ilimitadas. No obstante, él dice que la Biblia no expone en ninguna parte que Pedro tuviera esposa. Ahorita vamos a ver que esto no es así. Pero bueno, sigamos escuchándole. Realmente la Biblia no dice que Pedro tuvo esposa.
Los hermanos separados sacan una cita. Si alguien la recuerda, pues sería bueno. Católica para que note la diferencia y la Biblia protestante para que note la diferencia. Que esta es la cita que los protestantes dicen, aquí está la mujer de Pedro. Vamos a ver si es verdad. Analicemos el contexto. Gracias por darme la cita, hermano. Dale, primero la Iglesia Católica, ¿cómo enseña? No tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Ahí está. Una mujer hermana, una mujer cristiana, no habla de esposa. Ahora mire cómo lo traduce la Biblia protestante. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Por qué esa traducción es mala? ¿Por qué no es correcta? Para que los protestantes lo busquen. Porque está hablando Pablo. Y ahí está diciendo, lo vuelvo a leer para que usted cuenta, que ahí en la Biblia protestante está diciendo que Pablo era casado. Madre mía, este padre Luis Toro, qué manera de malinterpretar el texto bíblico. La Biblia dice explícitamente que esto era una posibilidad, que era un derecho que Pablo tenía. Lo que Pablo está haciendo en este contexto es comparar su apostolado al de los demás apóstoles. Y es en ese contexto que Pablo dice, ¿acaso no tenemos el mismo derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como el resto de los apóstoles, como los hermanos del Señor y Cefas? En otras palabras, mientras que el padre Luis Toro dice que en la versión protestante entonces Pablo estaba casado y que hay otro versículo en la misma carta a los Corintios que dice que Pablo era soltero y forma un arroz con mango tremendo él solito. Lo que la Biblia nos quiere decir, lo que Pablo nos está dejando ver en este pasaje, es que él tenía el mismo derecho que los demás apóstoles. ¿Y cuál era este derecho? Bueno, el de tomar entre las hermanas de la fe una mujer por esposa, como también habían hecho los demás apóstoles, como también habían hecho los hermanos del Señor, como también había hecho Cefas, o sea, Pedro. Esa imposición y manipulación que está haciendo el padre Luis Toro sobre el texto bíblico no es posible. Porque si vamos al griego y estudiamos un poco, nos damos cuenta que la versión protestante no es errónea, como intenta vender el padre Luis Toro. Y si vamos a los comentaristas, si vamos a los eruditos que comentan este texto, pues lo mismo, nos damos cuenta que lo que se está diciendo en el pasaje es que Pablo tenía el mismo derecho que los demás apóstoles a tener una mujer por esposa, como también lo habían hecho los hermanos del Señor, y vuelvo a repetir, como también lo había hecho Cefas, o sea, Pedro. Pedro era casado. En el tiempo de Pablo, en el tiempo en que Pablo está escribiendo este pasaje, Pedro estaba casado. ¿Le gusta a los católicos romanos o no les guste? No voy a ver este video del padre Luis Toro en su totalidad, pero si ustedes quieren hacerlo luego en casa, pues bien, háganlo. Eso sí, es importante dejar en claro que esto de que Pedro fuera viudo, el padre Luis Toro aclara luego, posteriormente en el video, que es una opción, que él no lo está dando como la única opción, que es una posibilidad, y que también existe la posibilidad de que estuviera casado. Es importante aclarar esto, ¿ok? Pero antes de ver y analizar las declaraciones del último exponente del catolicismo romano en las redes sociales que estaré compartiendo en este video, les tengo, mis hermanos, un regalito, un tremendo regalito. ¿De qué se trata? Les voy a compartir un comentario hecho a 1 Corintios capítulo 9 versículo 5, hecho nada más y nada menos que por sacerdotes católicos, y no por cualquier clase de sacerdotes católicos. Les comento a continuación de quiénes se trata. Les presento el comentario bíblico de San Jerónimo, tomo 4, parte 2, dirigido nada más y nada menos que por 3 sacerdotes católicos prominentes. ¿Y quiénes son estos señores? Bueno, tenemos por ejemplo aquí a Joseph Agustín Finnmeyer, un padre jesuita conocido como un destacado erudito bíblico. Ustedes pueden investigar luego sobre esta persona y van a ver que es una persona extremadamente preparada. Tenemos también en segundo lugar a Ronald Edmund Murphy, otro erudito católico con un palmarés impresionante. Y en tercer lugar, lo dejé para último, no porque sea menos importante, sino precisamente por quién es y lo que representa, tenemos a Raymond Edward Brown, quien por si no lo sabe, es un erudito católico experto en exégesis bíblica. Y cuando digo experto, no me refiero a que yo lo considere experto
o que un católico lo considere experto. No, estamos hablando de un experto en exégesis bíblica a nivel mundial. Para que tengan una idea, este fue uno de los primeros académicos católicos en aplicarle el método histórico crítico al texto bíblico. Entonces estamos hablando de todo un personaje. Bueno, entonces tenemos acá un comentario dirigido no por uno, sino por 3 eruditos, 3 especialistas en la materia. Y aquí vamos a estar viendo el comentario que ellos realizan específicamente a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5. Sí, exactamente, el texto que nos estuvo citando el padre Luis Toro, y que él decía que los protestantes malinterpretamos, que la traducción no es buena y que el texto no dice absolutamente nada de la esposa de Pedro o de que Pedro estuviera casado. Pues bien, vamos a ver qué dicen estos señores al respecto. Vamos a descender hasta la página número 43 y vamos a ver lo que dicen estos señores en este texto, en este comentario. Vamos a hacer así. Creo que ahí lo van a ver un poquito mejor. Creo que ahí va a estar mejor ubicado. Van a tener mejor percepción de lo que vamos a estar leyendo. Y dice estos señores de la siguiente manera. Pablo enumera, además de su libertad en materia de alimentación y bebida, otros 2 derechos apostólicos a los que ha renunciado libremente: el matrimonio y la ayuda que podía recibir de la iglesia. Tener una esposa cristiana. Como se ha interpretado muchas veces, esta frase significaría el derecho de Pablo a tomar una mujer cristiana para sus viajes, como ayudante en sus trabajos misioneros. Los padres de la iglesia interpretaban la expresión con referencia a las mujeres que acompañaban a Cristo y se preocupaban de sus necesidades materiales en los viajes durante su vida pública. Lucas capítulo 8, versículo 2. Muchos exégetas católicos se han hecho eco de esta interpretación. Pero, ojo aquí que comienza el problema. Pero el sustantivo adelphe, no sé si se pronunciará así que perdone mi pronunciación, pero el sustantivo adelphe significa hermana en Cristo, es decir, mujer cristiana. Y él cita el capítulo 7, versículo 15. E incluso en el griego clásico, ginaika periagein significa tener esposa y no llevarla consigo. Y ellos dan citas de referencia. Pedro estaba casado cuando Jesús le llamó. Repito, Pedro estaba casado cuando Jesús le llamó. Repito, por si los católicos todavía no me han entendido bien. Pedro estaba casado cuando Jesús le llamó. Marcos capítulo 1, versículo número 30. Uy, me ultrapagatearon al padre Luis Toro y a Rafael Díaz. No fui yo, hermanos. No fue un protestante, fueron sus propios eruditos católicos, que dicen explícitamente que Pedro estaba casado cuando Jesús le llamó. Pedro no solamente estaba casado cuando Jesús le llamó, sino que continuaba casado para cuando Pablo escribe la carta de 1 Corintios. Por ende, estos 2 exponentes del catolicismo romano en las redes sociales quedan no solamente expuestos, sino refutados. No por mí, no por un protestante, sino por sus propios eruditos, quienes haciendo un análisis honesto y sin sesgo del pasaje, los dejan en evidencia. Pues habiendo visto ya estos 2 primeros exponentes del catolicismo romano en redes sociales y la pacateada que le han dado sus propios eruditos católicos, vamos a ver entonces al último exponente del catolicismo romano en las redes sociales que voy a estar analizando en este día, el padre Byron. Hola padre, ¿San Pedro apóstol de Jesús era casado? ¿Qué pasó con su matrimonio luego de volverse apóstol? Ya Reggie Medina, tengo un video sobre esto en Un Sacerdote Millennial, allí respondo más detenidamente y más detalladamente al respecto de San Pedro. Evidentemente él era casado, tenía una suegra, entonces era casado. Uy, esto se pone interesante. Tenemos un padre de la Iglesia Católica reconociendo que Pedro estaba casado. Él no lo está dando como una posibilidad, sino como un hecho. Pedro estaba casado. Si lo comparamos a los 2 primeros, vemos la diferencia que hay. El primer caso, Rafael Díaz, dice que Pedro no estaba casado. El segundo caso, Luis Toro, dice que es una posibilidad que Pedro estuviera casado, pero que también existe la posibilidad de que fuera viudo. Pero acá el padre Byron lo da como un hecho. Pedro estaba casado. Él está reconociendo que Pedro estaba casado. Pues bien por el padre Byron. Aunque pudiéramos discrepar con él en muchos otros temas, creo que en este video no ha hecho más que reconocer lo que es muy evidente.
Según la Biblia, Pedro era un hombre casado. Pues chicos, este video y el experimento está llegando a su final. A mí me ha encantado la verdad, pero quiero decirles algo como conclusión. Les recomiendo que si bien sean católicos romanos o protestantes, se preparen, estudien para que estén en sintonía con lo que su iglesia cree y no anden por las redes sociales repitiendo o diciendo cosas erráticas. Pues bien chicos, hasta aquí el experimento y el video de hoy. Espero que les haya sido de provecho. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!